La Y. ¿Para dónde vamos? Hoy presentamos una pregunta que insiste. La Y. Sean de nuevo bienvenidos a La Y, un espacio sonoro para el buen vivir. Hoy con un tema central para la vida de los jóvenes, la masculinidad. Y para hablar de eso nos acompañan Nubia Torres, psicóloga y parte del equipo de realizadoras de La y Javier Omar Ruiz, docente, educador, una de las personas que más ha trabajado y desde hace muchos años y en la teoría y en la práctica, sobre la masculinidad. Javier Omar, bienvenido. Muchísimas gracias, Ana María. Cuéntenos, Javier Omar, esto de la masculinidad, ¿qué importancia tiene? ¿Por qué alguien se dedica a trabajar sobre este tema? La importancia sale del corazón, digamos, de la necesidad de la soledad de los hombres, de la necesidad de tener respuestas acerca de las preguntas que van apareciendo en la vida de todo hombre acerca de qué es ser hombre. Allí empezamos nosotros la pregunta hace 30 años, en principio alrededor de la pregunta por el papá, y luego fuimos avanzando en preguntas que van complementando esa gran pregunta que para nosotros en su momento fue muy significativa. Gracias, Javier Omar, y pues está también con nosotros de nuevo Nubia Torres, bienvenida. Hola Ana María, hola Javier Omar, qué gusto estar con ustedes ahora y conversar sobre este tema que creo que tiene muchas aristas. Y si les parece, como siempre hacemos en La Y, vamos a escuchar la carta de un oyente. Marcos nos escribió a propósito de esto que ya hemos empezado a conversar, la masculinidad. Aquí va la carta. Me llamo Marcos y tengo 22 años. Nací en una ciudad pequeña. Mi padre es un hombre que he aprendido a conocer tarde, pues mi mamá mantuvo y mantiene el control de todas las cosas y decisiones de la casa, lo que hacía que la relación con mi papá no fuera necesariamente una relación directa. Tengo una hermana menor que desde que nació ha sido el centro de las atenciones y de las oportunidades. Mi hermana se quedó en casa al amparo de mis padres, sin poder desarrollar su profesión. Con ella no parecen existir problemas ni demandas. En cambio, desde pequeño he sido exigido por ser el varón, sin que yo haya podido entender claramente qué significa, pues siento que, a pesar de tener genitales masculinos, la pregunta de cómo se es varón ha estado siempre presente. Temprano descubrí que me atraen las personas del mismo sexo, secreto que guardé hasta hace 5 años. La salida del closet se convirtió en una noticia que trajo mucha violencia verbal, abandono y lejanía, especialmente por parte de mi mamá. Mi papá ha guardado silencio, lo que no entendí en su momento. Yo me siento un hombre, pero todo el tiempo dudo de que eso que soy tiene valor o no. Siento que debo probarlo a cada paso y en todos los espacios de la vida. Parece que no hay forma de asegurarlo. Miro a mis padres y a sus maneras y no tengo tampoco claro qué sería lo que puede llamarse femenino o masculino. Ella realmente la manda más y todos los demás, incluido mi papá, se repliegan. Tengo que aceptar que a pesar del dolor y el miedo, yo he hecho intentos de rebeldía que han terminado con mi aislamiento obligatorio. Me he quedado solo, sin contar con el apoyo de la familia. Estos sentimientos los tengo muy guardados. Nadie imagina lo que me pasa, pues me he esforzado por mostrar la cara de éxito, arrojo y tranquilidad que resulta ser solo una máscara protectora. ¿Existe una respuesta para mis preguntas? ¿Hay alguna manera de aclarar qué es ser hombre? Este es el mensaje que nos hizo llegar Marcos, una persona joven que se pregunta o nos pregunta esencialmente qué es eso de la masculinidad. Partamos de las impresiones generales que les dejan Nubia y Javier Omar esta carta para empezar a revisarla después en detalle. En general, ¿qué pasó con esta carta, Javier Omar? Registra esta carta una trama en la que regularmente todos los hombres nos encontramos en algún momento de la vida, desde el principio, de chiquititos, independientemente de la orientación sexual, y es una trama y una trampa en la que el modelo hegemónico de masculinidad siempre nos está exigiendo unos comportamientos que no entendemos y comportamientos o prácticas o imaginarios que regularmente van en contravía hasta de la condición humana. Por decir el más básico es que los hombres no lloran, pues somos seres humanos y lloramos, pues, ¿no? Y uno llega a un momento a decir, oiga, pero ¿qué pasa conmigo si mi corazón revienta, mi alma revienta con ganas de llorar, pero tengo la prohibición establecida sobre mi cuerpo y sobre mi garganta para no poder llorar? Lo que registra Marcos
es justamente una práctica específica para el caso de él, de su orientación sexual, pero para todos los hombres nos es común que en algún momento de la vida lleguemos a chocarnos con una pared de mandatos, de obligaciones incomprensibles, injustos, deshumanizantes, y uno dice, pues tengo que aceptar eso porque es la manera como en esta sociedad uno tiene que ser hombre. Gracias, Javier Omar. Es una carta muy honda que trae unas expresiones pues de mucha preocupación, de dolor. Yo quería como manifestarme en relación con lo que Omar acaba de decir, porque bueno, tenemos la ventaja de que hay un hombre y una mujer invitados a esta mesa para conversar sobre el tema, porque eso que dice él tiene un correlato también, y es el lugar de la mujer, y las demandas a la mujer y las pérdidas de la mujer. Es decir, que esas formas definitorias de ser hombre y de ser mujer son unas formas que nos han costado a unos y a otros pérdidas en nuestras formas, en nuestras relaciones, en nuestras capacidades, en nuestras cualidades también. Y creo que no se puede mirar lo masculino o el ser hombre sin tener en cuenta que el correlato de eso también es una mujer que ha sido sometida, maltratada, desvalorizada de mil maneras por esta visión un poco antagónica de unos y de otros. Acoto a lo que dice Nubia lo siguiente, y es que estamos en sociedades occidentalizadas en donde justamente nos ponen en contradicción lo masculino y lo femenino, como contradictorios y como excluyentes además. Pero cuando ahondamos un poco más la misma condición humana, pero también a la luz de otros pensamientos latinoamericanos, por ejemplo, encontramos que lo masculino y lo femenino se conjugan en la vida de todas las personas, de todos los seres humanos, sino que uno desarrolla determinadas cualidades y características, fuerzas, principios, dependiendo también de un cuerpo determinado también que configura unas maneras específicas de tramitar esos principios masculinos o femeninos. Pero conjugamos eso, sino que claro, es que este pensamiento occidental nos saca a los hombres, nos saca del alma ese principio femenino y a las mujeres ese principio masculino que también le da otro sentido de realidad. Y claro, por eso nos confundimos, nos aturdimos cuando nos dicen escoja, es una cosa o la otra, como un poco nos comenta Marcos. Pues justamente volviendo a la carta de Marcos, a partir de lo que ustedes dos están diciendo, hay algo que me llama mucho la atención y es lo que vamos a volver a escuchar en el fragmento que escogimos. Y es que para que Marcos pueda como ubicarse frente a eso, femenino y masculino, pues él pone unas figuras que son su padre y su madre. Escuchemos de nuevo este fragmento y tratemos de pensar, para conversarlo y contarles a los oyentes, cómo es que él define los roles y como que esos roles se van difuminando. Aquí va. Mi padre es un hombre que he aprendido a conocer tarde, pues mi mamá mantuvo y mantiene el control de todas las cosas y decisiones de la casa, lo que hacía que la relación con mi papá no fuera necesariamente una relación directa. Tengo una hermana menor que desde que nació ha sido el centro de las atenciones y de las oportunidades. Mi hermana se quedó en casa al amparo de mis padres, sin poder desarrollar su profesión. Con ella no parecen existir problemas ni demandas. En cambio, desde pequeño he sido exigido por ser el varón, sin que yo haya podido entender claramente qué significa, pues siento que, a pesar de tener genitales masculinos, la pregunta de cómo se es varón ha estado siempre presente. En lo que relata Marcos, vale la pena mirar el lugar que ocupa su padre, que ocupa su madre, que ocupa su hermana. Y parece como que allí hay jerarquías que él trata de explicarnos de cómo se definen y que son a la vez interrogantes, pero también como demandantes para Marcos. Es muy interesante porque trata de salir de una familia que aparentemente tiene los roles un poco invertidos, lo que se espera de ser hombre y ser mujer, y sin embargo las relaciones entre el padre, la madre y los hijos son muy patriarcales, en el sentido de que hay dominación, negación del otro, y lo está ejerciendo en este momento una mujer. Ese ejercicio del poder, lo que tal vez nos orienta para analizar lo que podría ser problemático en este tipo de relaciones. No son los roles, yo pienso que es el ejercicio del poder, que aquí lo vemos claramente, ella
manda, el otro señor calla, no se revela tampoco, y a los hijos los deja como sin la voz de ese personaje tan importante que es el padre. Hay una categoría transversal a esto, y es qué tipo de ejercicio del poder es el que estamos teniendo, y si ese ejercicio del poder anula a alguna de las personas que participan en la relación. Es como si hubiese también allí un ejercicio de compensar en el hijo. De pronto me imagino la mamá, pues ante un esposo que pareciera que está de alguna manera subordinado o silencioso, o una relación nada directa, un poco oculto allí. Entonces va a centrar sobre Marco la exigencia para que cumpla el papel del varón que debería cumplir en la familia. Por eso es que después es la mamá la que se desconcierta más al saber también su decisión, lo vamos a ver más adelante. Entonces allí pareciera que Marco se encuentra en una encrucijada nuevamente para ubicar un lugar de hombre en una sociedad que le exige serlo de la manera más clásica. En su casa no hay lugar para eso porque no tiene el referente inmediato del padre para poderlo ser según ese patrón, y siente la presencia de la madre, la exigencia de la madre para que cumpla ese rol. ¿Y qué tipo de varón? Pues entonces allí viene todas las categorías, seguramente el fuerte, el que toma las decisiones, el que es heterosexual, el que le gustan las chicas, cuando va a traer la novia, qué sé yo, seguramente este tipo de exigencias habrá tenido que soportar Marco durante este tiempo, en donde no tiene en el juego de su vida doméstica una posibilidad de reinterpretar proactivamente los roles de género que se juegan allí. Allí hay confusión, o seguramente no hay mucha palabra, no hay mucha conversa en torno a todo lo que él siente o lo que pase, que seguramente no, él dice que está un poco a veces aislado, pues entonces no hay cómo tramitar esto sino en el silencio del corazón y de la confusión también que esto le puede generar. Ahí yo quiero volver de nuevo a esto que está señalando Javier Omar y que es la última parte de este fragmentico que escuchamos, y es esto de ser exigido por ser varón, ¿sí? Le exigen ser varón, pero él no logra entender, o eso es lo que yo capto de esta carta, qué significa eso a pesar de tener genitales masculinos. Subrayemos por qué no logra entender, por qué creemos que no logra entender a pesar de tener genitales masculinos. Es decir, ¿en dónde está la incomprensión de eso que es ser varón? ¿O en dónde está la falla que a él le angustia tanto? Bueno, yo diría que en este sistema de género patriarcalizado y tal, se asienta en la información biológica que tienen los seres humanos para, según esa información biológica, asentar allí una información cultural. Entonces, tiene pene, tiene testículos, pues en él asentamos todo lo que significa en la cultura para ser hombre. Usted tiene esta información y le agregamos la información cultural, comportamental, para ser el hombre según la expectativa en esta sociedad, e igual pasa también con las mujeres y su información genital o biológica. Yo pienso que este muchacho pues está en una encrucijada muy difícil porque sus modelos parentales exigen una cosa y son un poco confusos en relación con esa exigencia. Es decir, no corresponden a la exigencia que le están haciendo al muchacho. Pero insisto que si nos quedamos solamente como en las categorías de roles, de conducta, nos perdemos del elemento más importante acá, y es lo relacional, que quiero subrayar que aunque esta chica está siendo aparentemente protegida y consentida, también está siendo anulada, ¿sí? Es decir, esa anulación que se sufre en una relación es lo que viene a ser para mí determinante, más que si yo soy coherentemente de una manera o de otra, pero que puedo proponer unas relaciones más de equidad de repente, pues eso sería otra cosa. Creo que es la anulación. ¿Les parece si vamos avanzando y vamos atando más elementos a este argumento tan interesante que ambos les están dando a los oyentes? Hay otro fragmento que escogimos aquí, y este fragmento ya entra como a precisar más los conflictos que se desatan ante las dudas que él tiene y el contexto familiar. Vamos a escuchar el siguiente fragmento. Temprano descubrí que me atraen las personas del mismo sexo, secreto que guardé hasta hace 5 años. La salida del closet se convirtió en una noticia que trajo mucha violencia verbal, abandono y lejanía, especialmente por parte de mi mamá. Mi papá ha guardado silencio, lo que no entendí en su momento. Yo me siento un hombre, pero todo el tiempo dudo de que
¿eso que soy tiene valor o no? Siento que debo probarlo a cada paso y en todos los espacios de la vida. Parece que no hay forma de asegurarlo. Veníamos escuchando entonces la voz de Marcos, quien expresa que se fue por el camino que sus padres menos esperaban. Y es un poco esto de me gustan las personas del mismo sexo. Y con eso vino la violencia, vino la confrontación y un panorama muy difícil. Parece que a él le toca ser a medias, no puede ser totalmente, le toca un poco ajustarse a un contexto que no es muy satisfactorio o no es muy estimulante para él, pues porque hay demasiada oposición a su manera de ser. Ser como otros quieren ser es lo que le toca a él, ¿no? Y aquí viene otra vez entonces la pregunta ¿qué es ser de género femenino o qué es ser de género masculino? Para abordar ese tema es necesario hacer una distinción que me parece que es importante, que no responde a la pregunta concreta de Marcos, pero que me parece que es importante para ayudar, para pensarla. Una cosa es cómo denomino yo ser hombre o qué es lo que me hace sentirme hombre, y otra cosa es ser homosexual. Un hombre homosexual es alguien que se considera hombre, pero sus preferencias sexuales están del lado de los mismos hombres. Pero hay una confusión, porque cuando se le dice mariquita, es como si ya hubiese dejado de ser hombre para convertirse en una suerte de caricatura de mujer. Y pues a veces sucede que sí, pero a veces sucede que no. O sea, una cosa no va con la otra necesariamente. Puede ser que se sienta que su aspecto femenino está exacerbado, pero puede ser que masculinamente y desde allí también elija a los hombres como objetos sexuales. Yo empezaría por hacer una afirmación, y es que efectivamente, Marco, vos sos un hombre. Y sos un hombre en la medida en que también puedes reconciliar en vos la atracción erótica por otros hombres. Y eso también es ser hombre. Casi que como en algún momento algún compañero del colectivo de masculinidades decía, se tiene que ser muy hombre para reconocer que le gustan otros hombres. Y además diría que estás en una época en la que afortunadamente hay mucha mayor amplitud para entender y comprender preguntas de vida como las tuyas. En nuestros momentos, cuando empezamos hace 30 años, pues esta pregunta era dificilísima porque no había ni siquiera leyes y demás opinión pública favorable a este tipo de decisiones, ¿no? Y allí la lucha era mucho más intensa y más en silencio, en secreto. Ya vos rompiste el secreto, estás rompiendo ese cascarón en que te tuviste que meter por algunas razones, ahora estás en condiciones favorables para encontrar en otros hombres, homosexuales, heterosexuales, bisexuales, preguntas válidas para seguir siendo el hombre que vos sos. Tengo una pregunta que es un asunto que les pasa mucho a las personas que, como dice Marcos, salen del closet siendo jóvenes y, claro, tienen que enfrentarse a la rabia o al desconcierto de los papás. Este desconcierto para él resulta y tiene una expresión que es silencio y violencia. ¿Por qué ocurre eso si uno en general piensa que los padres aman a sus hijos? ¿Cómo es esto del amor a los hijos, pero a la vez esta actitud de resistencia frente a su condición de género? Pienso que los padres amamos a los hijos, pero también tenemos unas expectativas de lo que deben ser y estamos, no sé, como esperando que ellos nos complazcan o que lleguen allá donde pensamos nosotros y se nos olvidan que ellos son otras personas con otras formas, en otra cultura, con otros espíritus, etcétera, que tienen el derecho y la libertad también, si lo pueden ejercer, de buscar su propia manera de configurarse. Eso se nos olvida. Y entonces cuando aparece esto, pues se vuelve como una afrenta, como si fuera algo contra los padres y no como la emergencia de una genuinidad, de un verdadero ser de una persona en particular. Qué bonito lo que dijiste, Nubia, sí. Y sobre todo porque este patrón de masculinidad o feminidad, este patrón, ese patriarcalismo que la cultura nos ha impuesto en el alma, en el pensamiento, en el cuerpo, lleva a que se constituya como una especie de armadura sobre la condición humana o sobre nuestro modo de ser hombres o mujeres. Y entonces, claro, nos
nos atrinchera los corazones, nos atrinchera los brazos para no ser abrazos, nos atrincheran las palabras para no ser palabras de acogida ni de comprensión. Entonces como que nos conjugamos también contradictoriamente entre ese sentir profundo que seguramente tuvo la mamá de mi hijo, finalmente es mi hijo independientemente de todo, pero que tiene que responder a una expectativa social, como vos decís, porque tiene también que dar la cara a un conjunto social en donde también tiene que seguramente dar explicaciones. Entonces, eso es lo que lleva también este tipo de conflicto entre el amor y la crianza y los mandatos culturales y las violencias, ¿no? Todo sí. esto. Pues justamente lo que viene a continuación en la carta es un poco el desenlace de todo esto, en un contexto en el que hay que desenvolverse socialmente. Este chico termina así. Tengo que aceptar que a pesar del dolor y el miedo, yo he hecho intentos de rebeldía que han terminado con mi aislamiento obligatorio. Me he quedado solo, sin contar con el apoyo de la familia. Bien, este era entonces Marcos completando un poco el panorama de cómo está viviendo él hoy en día después de unos años de haber salido del closet, de las respuestas de sus padres. Se ha quedado completamente solo y un poco se ha aislado de su familia e incluso dice que ya no cuenta con su apoyo. Aquí hay un problema tal vez también relacionado con eso que nosotros llamamos salud mental. Sí, aparece el estigma de no ser lo que se espera. Y el estigma que está marcado no solo por la familia, pero principalmente por la familia, que es el primer grupo de apoyo, pero también en contextos tradicionales es difícil cambiar los preceptos que se esperan de cada persona. Ese estigma también ayuda a que las personas que la sienten sobre ellos se retiren para protegerse un poco, y el costo es la soledad. No quiero minimizar el sentimiento de soledad que siente Marcos en su situación y cuando resuelve salir del closet, como se dice. Pero quisiera indicar que todas las personas que se rebelan frente a los sistemas, y vos lo decís muy bien, hago ejercicios de rebeldía, hiciste ejercicios de rebeldía, y que tal vez eso no te llevó a mayor cosa, pero tengamos la seguridad de que cuando nos rebelamos frente a los sistemas de opresión, cualquiera de ellos, en algún momento vamos a sentir la soledad porque todavía somos pocos los que nos atrevemos a tener posturas críticas frente a esos modelos que nos están oprimiendo de distinta manera. No dejen de ser rebeldes, o sea, no hay que dejar de ser rebeldes. Hay que enfrentar estos sistemas que nos están destruyendo también la calidad de vida en todo sentido, y entonces la rebeldía es un buen activador y un buen motor para transformar estas realidades para que no sigan ocurriendo más adelante con otros hombres, con otros chicos. Entonces la rebeldía es una muy buena cualidad, hay que nutrirla, alimentarla con grupos, de pronto en este caso para no estar solo, pues encontrar pares para poder conversar. Y un poco nosotros también, lo comento, cuando empezamos a trabajar críticamente en las masculinidades, hace 30 años, pues imagínense, hace 30 años éramos 5 pelagatos y solos, y nos miraban raro y nos preguntaban vainas, y eso para qué, y eso cómo, y entonces, pero bueno, le seguimos adelante en esa rebeldía, y ya por lo menos yo creo que ya a nivel nacional ya se puede hablar de trabajos críticos en masculinidades mucho más amplio. Bien que todos los Marcos que estén escuchando este programa encuentren que la rebeldía no es una vía de escape, es una vía de transformación, y es la única manera que tenemos para derribar estos muros de opresión en los que vivimos. Hay un asunto que no es menor en la carta de Marcos, que es un poco el cierre, que uno dice, bueno, va cerrando, y ya con que nos dijo que sus padres reaccionaron de manera violenta, que está muy solo, pero además cierra con algo que me parece que también es difícil para este chico, que se vuelve una carga, y nos dice lo siguiente. Estos sentimientos los tengo muy guardados. Nadie imagina lo que me pasa, pues me he esforzado por mostrar la cara de éxito, arrojo y tranquilidad que resulta ser solo una máscara protectora. Sí, ahí Marcos nos está diciendo que hay que sobrevivir, que hay que seguir la vida, pero pues que lo hace o lo tiene que hacer mostrándose muy fuerte frente a un mundo que parece que se le derrumba cotidianamente cuando tiene que enfrentar a su familia, el aislamiento, la soledad. ¿Qué decirle a Marcos
Yo le diría a Marcos que su capacidad, su arrojo, su tranquilidad o el ejercicio de una vida con ciertos logros, pues no lo puede convertir en una máscara. Son capacidades de verdad de él. No puede ser que se quede solamente con el estigma de esta cosa horrible que hay que tapar y esconder y que las competencias de él se vuelvan sospechosas. No puede ser eso. Lo que hace a una persona valiosa no es a quién escoge, más bien qué puede ofrecer para los demás, qué puede ofrecer para sí mismo, cómo se presenta con esa dignidad que tiene ante el mundo. Y para Marcos y para todos los Marcos, los Andrés, los Felipes que están viviendo esta situación, no se queden solos. Los seres humanos somos gregarios y la solución de estas dificultades las encontramos también con la voz de otros. De pronto la familia no es el mejor nicho afectivo para encontrarlo, pero encontramos nichos afectivos en los amigos, en los compañeros, cada vez más son más frecuentes grupos de autoayuda, de apoyo, círculos de palabra, grupos de hombres, grupos de diversidad sexual. Afortunadamente, esta época es un poco más grata de la que fue antes y que ofrece unas oportunidades interesantes para que también nos sigamos acompañando por las distintas preguntas de lo que significa ser hombre y ser hombre masculino en una sociedad patriarcalizada. Yo quisiera cerrar diciendo que estas invitaciones ojalá no sean solamente convocando hombres o personas que cargan con estas preguntas, sino también a los padres, a los profesores, a la sociedad en general, que creo que somos los responsables en últimas de mucho de lo que está sucediendo con los muchachos y las chicas y los chiques hoy día. Pues muy bien, romper el miedo, muchas formas de romper el miedo estamos dejando aquí en este cierre de la Y. Javier Omar, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, la invitación también, chévere. Gracias, Nubia. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, Javier Omar. Gracias a vos también. Despedimos así este episodio de La Y, un espacio sonoro para el buen vivir. Hasta pronto. La Y, un espacio sonoro para el buen vivir. Producción: Cecilia de Santa Cruz, Claudia Irene Giraldo, Nubia Torres, Marta Solano y Ana María Lara. Música: Sergio Páramo.